Buenos días. Lo primero, me gustaría manifestar mi agradecimiento a la organización del seminario por la oportunidad de estar aquí hoy. Tras ello, procedemos con la comunicación, cuyo título pueden ver proyectado. Y lo primero es realizar una introducción donde planteamos y justificamos nuestra investigación. Debemos señalar que nos hemos acotado a la España de Carlos II y a nivel estructural hemos concedido gran importancia a la Guerra de Mesina y a la Guerra de los 9 años, puesto que la documentación y la bibliografía que hemos consultado inciden en ambas contiendas con respecto a cómo van a condicionar e influir en la construcción naval española. Igualmente, con respecto al contenido, nos parece importante destacar la renovación que en estos años de Carlos II se va a producir, puesto que es un tema que ha tenido una presencia limitada en la historiografía. 3 son los objetivos que nos hemos marcado. En primer lugar, el análisis de esos galeones españoles, cómo se van a modernizar en estos 35 años. En segundo lugar, ver qué influencias internacionales se adoptaron y se siguieron como patrones referenciales. Y finalmente ponemos el foco en los agentes partícipes en este proceso de renovación. Con respecto a las fuentes, destacamos 2 tratados de construcción naval. El manuscrito Arte de Fábricas Reales, de Antonio de Castañeta, y el impreso Recopilación para la nueva fábrica de bajeles españoles, de Francisco Antonio Garrote. Igualmente, debemos destacar el importante corpus documental procedente del Archivo Histórico Nacional, destacando la sección Estado. Si bien también hemos consultado otros fondos, por ejemplo, otras secciones de este mismo archivo, también hemos trabajado el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico de la Nobleza y el Archivo del Museo Naval de Madrid, así como otros tratados que, si bien tienen una presencia menor, no por ello dejan de ser importantes. Me refiero a Norte de la Contratación, de José Beitia Linaje, y la recopilación de las leyes de India de 1680. En 1665, el galeón español, en el plano técnico-tecnológico, estaba claramente influenciado por los prototipos holandeses, en lo que se refiere a la construcción naval. Debemos señalar que en este momento Holanda, en el imaginario español, era la gran referencia con respecto a la construcción naval. Por ello se intentó por todos los medios imitar lo que los holandeses realizaban. Hemos podido rastrear 3 formas para acceder a la tecnología naval holandesa. Debemos destacar que José Beitia Linaje, pocos años después del ascenso al trono de Carlos II, pone de manifiesto la convivencia de 3 tipos de galeones: el galeón de una cubierta, el galeón de 2 cubiertas, preferido, según este autor, para la guerra, y finalmente el galeón de 3 cubiertas, construcción floreciente, según nos señala este autor, en Norte de la Contratación, y empleado preferentemente como pontones, es decir, barcos de carga en la carrera de las Indias. A estos rasgos propios que apreciamos en Norte de la Contratación, señalamos, por influencia de la historiografía que hemos consultado, una tendencia a la especialización, siguiendo los patrones pujantes en la Europa de por entonces. Así diferenciamos el galeón del océano, teóricamente un galeón militar y de 2 cubiertas, y frente a él el galeón de la plata, concebido para el transporte de mercancías en la carrera de las Indias y, por tanto, presentaría unas estructuras más panzudas y así podría albergar un mayor volumen de mercancías, lo cual le diferencia del galeón del océano, que presenta unas estructuras lineales más finas en favor de una mayor maniobrabilidad, velocidad y un mejor uso de la artillería. Mientras este es el panorama que hay en España, en Europa se está consolidando la revolución militar, que en su faceta naval se traduce en la adopción del navío de línea por las marinas de Francia, Inglaterra y Holanda. Se trata de un tipo de embarcación concebida para el combate y que, por tanto, es superior al galeón. Comparativamente, la situación es la que pueden ver proyectada en la diapositiva. Sin embargo, conviene destacar que la monarquía hispánica no fue ajena a esas innovaciones que se están produciendo en la Europa de por entonces y que trató de adquirir esa tecnología y reproducirla en España.
Como ya hemos señalado, el gran patrón a nivel de construcción naval era Holanda, que en el imaginario español, como erróneamente pido disculpas, antes señalé, era el referente y se trataba de imitar lo que Holanda realizaba. Tres son las vías que hemos podido rastrear. En primer lugar, y como consecuencia del acercamiento diplomático entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas, se va a acceder al mercado holandés para comprar barcos ya fabricados. En este sentido, debemos destacar la intercesión de los asentistas, que fueron figuras claves en este proceso. Un segundo mecanismo consistía en la adquisición de tratados de construcción naval que desde Holanda llegaban a España. Y, finalmente, estaría el espionaje industrial. En este sentido, destacamos que es una práctica ya bastante temprana. Documentos analizados en el Archivo Histórico Nacional señalan que en 1666 en Ostende se está fabricando una serie de 3 barcos que vendrían a reforzar las fuerzas navales de Carlos II. Coincidiendo con ese proceso fabril, diferentes oficiales españoles destinados a la Armada de Flandes pasan a Holanda a investigar qué prácticas se realizan en estos astilleros con la intención de reproducirla en Ostende. Por otro lado, debemos aludir al caso francés. Diferentes agentes diplomáticos que la monarquía hispánica tiene desplegados por Europa advierten de la política de rearme naval de Luis XIV y llaman a atender esta situación para adoptar medidas. Este es el contexto que hay antes de la Guerra de Mesina, conflicto en el cual la monarquía hispánica es incapaz por sí misma de imponerse a las fuerzas navales de Luis XIV y es necesario recurrir a los aliados holandeses. Como consecuencia, y una vez la contienda ha concluido, se va a entrar en un contexto marcado por debates relativos a la construcción naval. En ellos vemos cómo continúa el predominio de la influencia holandesa. Sin embargo, a diferencia de la situación prebélica, ahora también se pone el foco decididamente en otros posibles referentes. Es el caso de diferentes puntos de Italia, es el caso de Portugal, debido a las semejanzas que la corona portuguesa tiene en su comunicación con Brasil, que en el caso español se reproduciría en la carrera de las Indias, y sobre todo interesa destacar el caso francés. Documentación procedente del archivo del Museo Naval de Madrid señala que justo tras la contienda, la corona española establece que en adelante sus bajeles deberían construirse de porte afragatado, siguiendo los navíos de línea franceses. De este modo, se aspiraba a obtener una mayor maniobrabilidad, velocidad y un mejor uso de la artillería. De este modo, se rompe ese monopolio de influencia holandesa y se pasa a una situación en la que se convive lo holandés y lo francés. Vemos, por tanto, que la Guerra de Mesina ha dejado unas importantes lecciones de guerra y cómo la monarquía hispánica las tiene presentes y trata de modernizarse y de innovar en sus fuerzas navales, tomando como referencia lo que se ha visto útil en la Guerra de Mesina. Esa es la situación que caracteriza el tránsito de los años 70 a los 80, donde siguen presentes esas lecciones de la guerra. Vemos, por ejemplo, un importante programa de rearme naval en el cual nuevamente se acude a la vía holandesa. En este caso sería con un asiento con el flamenco Valentín Pérez, quien debería proporcionar 8 barcos de fabricación holandesa a cargo de los hermanos Mels. De este asiento es importante destacar ese continuismo con respecto a la vía holandesa, ese continuismo con respecto al papel del asentista y, por otro lado, estaría la otra cara de la moneda, que es la industria autóctona, la cual, al quedar en un plano secundario, al recibir una financiación menor, pues un importante flujo económico se destina a la infraestructura holandesa, entra en una situación que o bien será de estancamiento o incluso de parálisis, según la coyuntura. Bien es cierto que la construcción naval española como tal no desapareció en lo que restaba del siglo XVII, pese a las adversidades puntuales que pudiese experimentar. Esta es la situación en los primeros años de la década de los 80,
Ya en la segunda mitad del decenio y coincidiendo con el inicio de la Guerra de los 9 años, debemos poner el foco en Antonio de Castañeta, un importante novator y, en su manuscrito, Arte de fabricar reales. Hay que señalar que los novatores también estuvieron presentes en esta renovación del mundo marino, como por ejemplo va a demostrar Castañeta en Arte de fabricar reales, y que previamente estos individuos ya participaron en esos debates propios del final de la década de los 70. En los folios de Arte de fabricar reales, Castañeta describe un proceso de construcción naval. A medida que lo hace, introduce valoraciones subjetivas con el ánimo de corregir aquellos defectos que él considera necesarios o de aportar novedades para modernizar esa construcción naval. Hay que decir que la obra comenzó a ser redactada en 1688, si bien el contenido demuestra que ocupó a su autor también en los años venideros. Castañeta demuestra sus conocimientos de la industria holandesa y aboga por seguirlos. Lo hace por una doble vía. En primer lugar, Castañeta describe diferentes prácticas destinadas a un aspecto concreto, las cuales considera que son necesarias. Por ejemplo, la unión de diferentes piezas o las medidas en una parte concreta del barco. La segunda vía sería la descripción minuciosa de diferentes embarcaciones de origen holandés, que sirviendo bajo bandera holandesa arriban a los puertos españoles, lo cual pone de manifiesto cómo se sigue accediendo a esta tecnología. Arte de fabricar reales también nos muestra cómo existen una serie de problemas estructurales en la industria española. Por ejemplo, esa financiación a la que aludíamos previamente sigue condicionando, en este caso para mal, el ritmo de construcción. Lo mismo sucede con otras industrias que podríamos calificar de adyacentes o auxiliares. Es el caso, por ejemplo, de la provisión de artillería, que también resulta problemática. A su vez, Castañeta pone de manifiesto cómo diferentes individuos o bien no están capacitados a nivel científico para realizar la construcción naval o incumplen intencionadamente las ordenanzas de construcción naval. En este segundo caso debemos aludir al contrabando. Autores como Henry Kamen señalan el interés de comerciantes extranjeros, por ejemplo los holandeses, de participar en la carrera de las Indias, pese a que por ley les estaba vetado. Para ello, con la colaboración de los constructores españoles, lo que se hacía era crear espacios vacíos en las embarcaciones donde se introducirían esas mercancías ilícitas. Por supuesto, esto debilitaba estructuralmente la resistencia de los barcos españoles. Ya en la década de los 90 debemos aludir a Antonio Garrote, quien propone en su impreso un proyecto totalmente innovador, si bien acabó siendo fallido. Antonio Garrote propone romper con esa tendencia a la especialización que caracterizaba el reinado, pues sus prototipos navales podrían desplegarse en cualquier teatro de operaciones. Igualmente, Garrote propone una sistematización y esquematización de la construcción naval española. Basta con comparar los 6 prototipos que él propone, un número reducido y concreto, frente a las múltiples posibilidades que aparecen en otros documentos, como por ejemplo la recopilación de las leyes de India de 1680. Los problemas persisten y en 1694, año especialmente crítico para la construcción naval, la corona se plantea la atracción de lo que hoy llamaríamos talento internacional, poniendo el foco en 3 centros neurálgicos en concreto: Tolón, Génova y Ragusa, e incluso se abre a la posibilidad de adquirir maestros constructores franceses, con la Guerra de los 9 años como telón de fondo. Esto nos muestra que se tiene una valoración positiva de lo francés, pues de lo contrario, la corona no estaría dispuesta a correr el riesgo de contar con un maestro constructor procedente del enemigo. Insisto, con la Guerra de los 9 años como telón de fondo. Mientras esta es la situación que caracteriza la construcción naval española, hay una importante presencia de aliados holandeses e ingleses en los puertos de la monarquía hispánica. Estos barcos aliados
están utilizando las infraestructuras portuarias españolas y al mismo tiempo posibilitan a diferentes oficiales militares, civiles, agentes, hoy diríamos agentes portuarios, a los diferentes trabajadores de la industria naval española acceder a estos barcos y por tanto poder estudiarlos y adquirir su tecnología. Son estos trabajadores quienes, por ejemplo, están reparando los barcos, los están abasteciendo, etc. Mientras tanto, la producción española sigue siendo limitada, sigue siendo problemática. Y esto podemos verlo, por ejemplo, para el inicio del conflicto en Arte de Fábricas Reales, como ya hemos señalado, pero es que posteriormente, durante ese conflicto, otros bajeles en cuyo proceso de construcción participa Castañeta presentan los mismos síntomas, por tanto no se logra encontrar una solución. Igualmente, cuando por fin se logra construir un barco, este presenta importantes defectos de fábrica, como demuestra, por ejemplo, el bajel Santísima Trinidad, cuya oficialidad lamenta esta situación y es bastante pesimista respecto a revertir los defectos que este barco en concreto presenta. Así llegamos a 1700, lo que podemos catalogar como un año bisagra. En ese momento la situación es bastante semejante a la posguerra de Mesina. La monarquía hispánica es consciente de sus debilidades y de sus limitaciones y quiere revertir esta situación. Coincide con una importante presencia de franceses e ingleses que están operando en el estrecho de Gibraltar y al mismo tiempo están accediendo a los puertos españoles del mismo modo que previamente habían accedido ingleses y holandeses. Coincide también la situación con la pretensión de la monarquía hispánica de adquirir nuevas medidas para la construcción naval e incluso maestros constructores, como pueden ver en el Real Decreto que parcialmente aparece reproducido. Es llamativo que en él se alude a franceses y otros. Otro Real Decreto, con la misma datación, alude también a franceses, pero en vez de y otros, habla de ingleses. Es llamativo como Francia aparece consolidada y Holanda desaparece. Como legado, en 1700 podemos señalar que con Carlos II se ha producido una modernización en la construcción naval, pese a las diferentes problemáticas que hemos abordado, y al mismo tiempo 1700 ya está anticipando dinámicas continuistas propias de la España ilustrada. Nos referimos a esa construcción naval con referentes franceses e ingleses. Vemos que ya en 1700 se pone el foco en ellos. Aquí les presento simplemente a modo de ejemplo un número de barcos franceses que en un momento dado hay en Gibraltar. Es llamativo como hay diferentes tipologías. Insisto, a ellos pueden acceder diferentes autoridades españolas y con respecto a los barcos franceses hemos encontrado testimonios bastante favorables respecto a sus cualidades y a sus capacidades. Por tanto, sí que es un referente en 1700 bastante consolidado. Finalmente, llegamos a las conclusiones y comenzamos señalando que el análisis documental que hemos realizado para elaborar esta investigación nos permite ver dos grandes referentes, Holanda y Francia, los cuales van a convivir en un momento dado, pero presentan diferentes dinámicas. Holanda es el gran referente en 1665 y en 1700 no se alude a ellos. Francia presenta el caso totalmente inverso. También debemos señalar cómo se ha adquirido claramente un bagaje innovador. Autores como Castañeta, por ejemplo, demuestran esta situación. Si bien hay que decir que no todos los constructores españoles eran alguien que se hayan ido renovando, como Arte de Fábricas Reales también pone de manifiesto. Esta situación se traduce en una modernización de la construcción naval, como hemos señalado, pese a las diferentes limitaciones a las que hemos aludido. Destacamos también la diplomacia, pues la situación diplomática es clave. En el caso holandés, ese acercamiento previo a Carlos II hace que para comienzos del reinado la situación sea cercana y se pueda acceder al mercado holandés, a la compra de barcos, gracias a los asentistas. Hay que incidir en el papel de estos agentes
En el caso inglés se toma como referente tras la Guerra de los 9 años, mostrando su buen hacer durante la contienda, y en el caso francés también son dos contiendas, la Guerra de Mesina y la Guerra de los 9 años, las que consolidan la influencia francesa en la monarquía hispánica. Destacamos también las inversiones en el extranjero para acceder a la tecnología naval, especialmente holandesa, aunque, claro, ello va a condicionar que la construcción naval española quede en un plano secundario, por tanto se reproducen esos problemas que hemos visto. Y por último, constatamos dinámicas continuistas durante estos 35 años de reinado. Me refiero a ese continuo afán por innovar, tomando como referencia lo europeo, y me refiero también a la importancia del recurso a los asentistas, así como la adquisición de aquello que durante una guerra se ha demostrado útil. Finalmente, les presento las fuentes impresas, las fuentes manuscritas y la bibliografía. Muchas gracias por su atención.